Estamos en el capítulo 17 de este último libro, la revelación de Jesucristo para el apóstol Juan sobre las cosas que habrían de acontecer pronto, dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 17 nos ocupa, hermanos, una lección bastante fuerte en cuanto a enseñanza. Una lección, hermanos, que para los que siguen el método futurista, son lecciones que les da demasiada diversidad para hablar del sensacionalismo con el cual incitan a las masas y a las multitudes. Sin embargo, en el apego de la descripción bíblica, tiene una connotación completamente distinta. Es de alguna manera, hermanos, este capítulo 17, el inicio de tres capítulos, 17, 18 y 19 y un poco del 20, que nos habla, hermanos, de la final batalla en donde Dios termina con el enemigo y esa bestia y esa mujer que se ha levantado dominando al mundo entero. La Babilonia antigua, o como la escritura la va a describir, la madre de todas las rameras. La palabra ramera hoy en día es traducida como una prostituta. Y en sentido simbólico es que se utiliza esta palabra. El Imperio Romano, con su adoración idolátrica, la que salió diciendo que se debería rendir culto al emperador, a eso se le llama una adoración idolátrica, nace, hermanos, y perjudica a muchas naciones por ser Roma un imperio mundial en su tiempo. De ella se desprenderán muchas más rameras, muchas más perversidades espirituales para el mundo religioso, es decir, en contra de la verdad. Alguien fue el que inició este tipo de predicaciones, hermanos, diferentes, como estudiaba con los jóvenes. Hace mucho dije esta anécdota y la voy a volver a repetir. Yo escuché esta anécdota de un predicador cuando yo tenía algunos 10 o 11 años y se me quedó grabada. Y cada vez que la necesito la saco de mi inconsciente, surge, sale sola. Y esa anécdota es la siguiente. Se cuenta que Satanás, el diablo, ya no sabía qué hacer para seguirle ganando almas a Cristo, porque usted sabe que realmente todo lo que hay en este mundo es ganar almas. Dios para salvarlas, Satanás para llevarlas a la condenación. Entonces Satanás, como ya no tenía éxito con lo que le ofrecía al hombre, que era el alcohol, que era fumar, que era los vicios de la mujer, entonces ya estaba preocupado y llamó a una junta a todos los diablitos. Vamos a decirle diablillos, no diablitos, pues diablillos. Y los llamó a una junta emergente. Vamos a ver, quiero ideas, que ustedes me digan qué hago para poder engañar al hombre, porque ya el hombre ya no cree en el alcohol, ya no cree en el cigarro, en aquel tiempo, ¿verdad? Y ya no cree en el vicio de la mujer, así que, ¿qué hacemos? Y bueno, los diablos mayores estaban sentados enfrente y levantaban su mano y daban su opinión. Y el diablo la sopesaba y decía, no, eso no. Y entonces atrás estaba un diablillo muy pequeño y levantaba su mano cada vez que preguntaban y no le hacían caso. Y otra vez levantaba la mano y no le hacía caso. Y otros seguían opinando, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y el diablo mayor, no, eso no. Y como tantos lo cansó, que aquel cada rato levantaba la mano, como un alumno que yo tengo en las clases que tengo, siempre está levantando la mano, que es bueno preguntar, pero este era el diablillo. Le dice el diablo mayor, bueno, a ver, tanto que estás levantando la mano, ¿qué propones tú que hagamos? Ya hemos oído que darle mucho trabajo, que divertirlo, que el alcohol, que las drogas, que el fumar y las mujeres, y no funciona. ¿Qué propones tú? Y dijo el diablillo chiquillo, bueno, yo propongo que se hagan iglesias. Y dijo Satanás, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer iglesias que se parezca a la que Cristo edificó. Es una anécdota, no digo que ocurrió.
Y a lo mejor que sí. Porque hermano, este mundo está lleno de iglesias. Y no todas son de Dios. No todas son de Dios. De hecho, con los muchachos estoy estudiando sobre eso porque Timoteo nos llevó ahí, a las enseñanzas, a la doctrina de Cristo. Y dice, yo por eso te dejé en Creta, en Éfeso. Te rogué cuando yo iba para Macedonia que te quedaras ahí para que enseñaras a otros que no enseñen diferente doctrina. Entonces hay una doctrina verdadera y hay una doctrina falsa. Abra su Biblia conmigo antes de entrar a Apocalipsis, a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, en los versículos 6 al 10, por favor. Textos sumamente conocidos, pero que no dejan de ser importantes, hermanos, cuando se requiere hablar de este tema. Pablo escribió esta carta a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice la escritura así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A Pablo le causaba sorpresa, pero desde el punto de vista negativo, que esos hermanos de Galacia ya se habían apartado del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que me interesa a mí en esta introducción es que usted entienda el siguiente versículo. Dice el verso 7, no que haya otro. Entienda eso. No hay dos evangelios que lleven al cielo al hombre. No hay. No que haya otro, sino que, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si hubiera dos evangelios distintos que lleven al hombre al cielo, Pablo lo hubiese dicho. Pero Pablo, hermanos, de una manera hermética dice, no que haya otro. Pero hay personas que difieren de Cristo y han pervertido el evangelio de Cristo. Acuérdense la anécdota del diablillo. Creamos iglesias. Vamos a inventar iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia presupone bondad, cercanía con Dios, pero si la iglesia no es de Cristo, si las enseñanzas no son del Señor, ¿de qué sirve o para qué sirve esa iglesia? Es un evangelio pervertido. Pablo dice en el versículo 8, mas si aún nosotros, dice el versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuando él dice aún nosotros, se pone él como apóstol. Inclusive uno de los más altos anunciantes de la palabra de Dios, un apóstol, comience a predicar algo distinto, cae a un estado de maldición. La palabra anatema significa maldito. Ya sea un ángel o un apóstol que predique algo que Dios no haya dicho, cae bajo maldición. En la clase con los jóvenes yo hablaba de que, si ellos saben, han visto que hay muchas congregaciones en el mundo religioso que tienen pastoras. Ah, sí, dijeron ellos. Les dije, ¿es eso de Dios o no? Pronto contestaron que no, pero déjenme enseñarles por qué no. Y fuimos a la Biblia y leímos dos textos. Les preguntaba, ¿es una opción lo que Pablo dice aquí? Que la mujer no puede predicar en la congregación y luego dar las razones por qué no puede. Sin embargo, ¿cuántas denominaciones hoy en día tienen pastoras predicando? ¿Que acaso tenemos diferente Biblia? No, pero hay quienes le dan oído al enemigo, como Eva se lo dio en el huerto. Dios le dijo, mira, de este árbol que está en el medio no toques ni comas, porque el día que tú comas de él vas a morir. El Satanás, como es muy astuto, platicando con Eva, y ahí estuvo el problema de Eva, le dio oído a Satanás, platicó y platicó hasta que éste lo convenció y le dijo, no es problema, no te vas a morir. ¿Sabes cuál es el problema? Es que Dios no quiere que seas como él. Pero el día que tú comas vas a ser como Dios, vas a abrir tus ojos, vas a ver el bien y el mal. Vas a ser sabio. Y el hombre le llamó, a la mujer le llamó la atención, ser como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios?
y la convenció de que si comía no moriría. Y comió y también le dio a su esposo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo por qué la mujer no puede predicar en público, en la iglesia, le dice, te voy a dar dos razones. La primera, porque Dios creó primero a Adán, y la segunda, porque Adán no pecó, sino que Eva incurrió en transgresión. Dos razones para Dios. No es que la mujer no sepa o que no sea inteligente. Yo sé y me estoy plenamente convencido que hay hermanas que saben mucho más que nosotros. Es como en el hogar. Hay mujeres mucho más inteligentes que el hombre. Pero en el hogar dice Dios, el hombre es cabeza de la mujer y la mujer tiene que sujetarse. No es para que el hombre ejerza el machismo y diga, aquí se hace lo que yo diga. No, al hombre también dice que tienes que tratar con amor, con fragilidad, amando a tu esposa, para que los dos sean un complemento. Pero es Dios quien pone los roles, no soy yo ni es la iglesia. Nos guste o no nos guste, es lo que hay que predicar. De hecho, si continuamos la lectura en Gálatas, dice Pablo, ¿a quién estoy tratando de agradar? Mire, siga leyendo 9 y 10, porque él hace esa pregunta. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, es decir, repite lo que dijo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y escuche el 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Díganme, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si queremos agradar a los hombres, pues vámonos con un evangelio diferente, no hay problema. Metámosle tambora, que prediquen las hermanas, a aplaudir, que demos comida, que hagamos eso, y ese es el evangelio del hombre, y aquí se nos llena pronto. ¿Queremos un edificio lleno donde no está Dios? Yo prefiero unos cuantos donde está Dios y no que esté lleno, pero que Dios no esté. Y no estoy diciendo que quiero que siempre hagamos poquito, ojalá que también estuviera lleno. Y para eso trabajamos, para que más gente venga. Pero no vamos a comprometer la palabra. Lo que dice Dios lo vamos a decir porque estamos buscando el favor de Dios, no el de los hombres. Y vamos a seguir predicando lo que Dios dice. Ahora sí, después de esta introducción, abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 17. Este es, hermanos, una de las escenas más coloridas, por decirlo así. Si usted lee rápidamente en el último libro de la Biblia, en el capítulo 17, el versículo 1 casi hasta el 3, como que haga de cuenta que está viendo una película de Nostradamus, una película de esas de terror por lo que lee. Dice la escritura en el versículo 1 al 3 de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá. Parecía ser que Juan estaba en cierto lugar y dice, no, acércate, ven para acá, Juan. Y le dice, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Este es el lenguaje bíblico. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y finalmente, verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Terrible visión esta, hermanos. Apocalíptica. Qué mujer tan más horrible, sentada sobre una bestia bermeja o roja, como el mismo que la arriaba, ¿verdad? Representando algo completamente horrible delante de los ojos de Dios. El ángel dijo, Juan, ven para acá, yo te voy a enseñar esto. Y de esta manera, hermanos, iniciaremos nosotros nuestra investigación del capítulo 17. Así que estas escenas que hemos visto no están redactadas para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Pero aunque es cierto que todos poseemos una curiosidad y algunas personas manejamos esa curiosidad mejores que otros.
Estas visiones, hermanos, que vamos a estar leyendo y poniendo en nuestra mente, obviamente, manifiestan la certeza de que al fin la justicia va a prevalecer. El propósito de que el ángel llevó a Juan a este lugar es que Dios le dice, dile a Juan para que él escriba el Apocalipsis, para que los hermanos que están sufriendo entiendan lo que está ocurriendo, que la fe, que la justicia va a triunfar. Que parece ser que Roma, con todo lo que representa y la religión falsa que se ha levantado, y el culto al emperador, con todo lo que proponen, no va a sobrevivir. El evangelio va a triunfar. Este es el propósito de estas visiones, hermanos, y ese fue el mensaje a los cristianos del año 95. Y para nosotros, hermanos, es algo similar. Aprendamos a soportar las pruebas, que tarde que temprano la tribulación pasa y un día el sol volverá a salir. Muchos de nosotros también pasamos por diferentes pruebas y muy duras. Y pensamos que ya es el fin de mi carrera, ya no hay más. Dios tiene un poder, hermanos, que ha levantado muertos, como dice la Escritura, ¿verdad? Y que sin lugar a duda también nos ayudará a nosotros a salir de nuestra crisis. Mire el gran poder de Dios, hermanos. Hace algunos años, 9 para 2024 que van ahora, hace 31 años ya, no, hace 33 años, en enero 16, era un miércoles de 1991, yo tenía algunos 3 años de casado. Era un miércoles por la tarde cuando las noticias decían que el ataque, que Estados Unidos junto con una coalición había comenzado una guerra contra Irak. Yo recuerdo, estaba a punto de ver unas noticias importantes de fútbol y sale esta noticia. Se acaba de desatar la guerra en el Golfo Pérsico. ¿Recuerdan? Estados Unidos junto con unos aliados, más de 40 países que intervinieron junto con Estados Unidos, se resolverían a atacar para buscar al presidente, ¿verdad? Al tirano, como se le llama, Saddam Hussein, por todas partes donde se escondía. Y esto, hermanos, se hizo por 42 días. Hubo una operación del desierto donde Irak vio lo mejor de estos países en cuanto a balística y armamento militar. Les destruyeron sus bodegas, sus rieles, sus escuelas. Hubo mucha gente que murió, hermanos, por los 42 días siguientes, porque los aliados golpearon ferozmente, dejando en la verdadera ruina a Irak. Y ahí solamente 50 millas, hermanos, al sur de Irak, se asienta una ciudad muy famosa, en ruinas, que cuando la miran y se lee de ella, sigue manifestando el poder destructivo de Dios. A 50 millas al sur de Bagdad está la Babilonia, aquella de la cual la Biblia habla. Lo acabamos de leer. Pero la Biblia habla también de la Babilonia original, la del siglo 6 y 7 antes de Cristo, la que construyó Nabucodonosor, aquel gran hombre, hermanos, que no se niega que fue una gran ciudad. Usted conoce dónde está Irak, más o menos ha visto, es completamente un desierto. Construir algunos jardines colgantes en esa gran ciudad 700 años antes de que Cristo venga. Le estoy hablando, hermanos, de hace mucho tiempo. Tener una visión para construir una citadela, una ciudad, hermanos, tan hermosa, tan avanzada para el tiempo en que ellos vivieron, no era gran cosa. Pero lejos de que esto, hermanos, beneficiara a los caldeos, que así se les llamaba por la lengua que hablaban, lejos de beneficiarlos, ¿sabe lo que hizo? Fue levantarles el ego hasta un lugar donde creían que eran los dioses. Y Nabucodonosor, igual que todos los que han llegado ahí, comenzó a exigir que se le adorara, pues él era el Dios, según él. Así que cada vez que se oía el ruido de la batería, de la flauta, de la trompeta, de la zampoña, del arpa, todo el mundo tenía que ponerse hincado y adorar la estatua del emperador Nabucodonosor. Y quien no lo hiciera era echado a la fosa de los leones o era quemado en un horno que calentaban 7 veces más de lo normal para matar a quien se opusiera a esa
adoración. 7 siglos después, Roma está haciendo lo mismo en la persecución del primer siglo contra los cristianos. El mito del redivivo del Nerón, protagonizado por Domiciano, vuelve a nacer. Y de toda persona que no quiera adorar al emperador romano, sufre la agonía, hermanos, de la persecución y la muerte. Mire lo que dice, hermanos, en Isaías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 13. Yo le dije que el mejor comentario de Apocalipsis es la misma Biblia. Yo puedo apoyarme también en muchos diferentes comentarios, pero la misma Biblia le dice lo que el Apocalipsis está hablando. En Isaías capítulo 13, hermanos, Babilonia fue considerada, como les dije hace un momento, una hermosura entre los reinos. Era un ornamento de la grandeza de los caldeos. Dice así la escritura. Si usted pudiera leer en casa todo el capítulo 13, le habla a Dios de lo que representaría esta ciudad, pero también le habla de cómo sería destruida. Isaías 13, versículo 19, dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Qué dice la Biblia de Sodoma y Gomorra? Pues la Biblia dice que cayó fuego y azufre y consumió aquellas ciudades para siempre. No hay señal de Sodoma y Gomorra, ni el zacate más volvería a salir. Bueno, esta hermosura, el orgullo de los caldeos, esa gran ciudad en medio del desierto, lo que construyó a Nabucodonosor, también sería traída abajo. Esta mañana que terminaba de preparar mi primera parte de esta lección, estaba haciendo yo recuentos de esa Babilonia original y luego Roma, Babilonia. Me pregunto si este país se está perfilando para ser la tercera Babilonia, la cual Dios va a destruir. Porque, hermanos, las pisadas que este país sigue en muchas maneras son muy similares a las de aquellas dos. ¿Y sabe lo que hace un problema? Lo que dijo Salomón: antes de la caída va la arrogancia. Y todo es que un país se sienta superior a los demás, entra un ego donde te crees que tú eres Dios. Y te comienzas a apartar del verdadero Dios. Y comenzamos a sufrir nosotros los estragos de una nación que, aunque la moneda dice "In God we trust", en Dios confiamos, es solamente de labios hacia afuera. Porque hoy, como nación, este país está muy lejos de ser una nación que confía en Dios. Confía en sus misiles, en sus drones, en su armamento, en sus aviones, en sus flotas marinas, en sus buques, en sus submarinos. No en Dios. Y eso ha levantado el ego para olvidarse del Dios. Pero aquí vemos todavía un grupo de personas, pequeño pero vemos en todo el mundo, en este país, que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Seguir confiando en el Dios Todopoderoso, el cual puede salvarnos de toda la ira cuando venga el día del Señor. Así que, en una acción que simbolizaba la plenitud, la finalidad de la destrucción de Babilonia, una vez Jeremías le ordenó a uno de sus siervos llamado Seraías que fuera a Babilonia y leyera en voz alta todas las palabras de profecía. De hecho, le dice: léeselas, escríbelas en un libro con una piedra en un cincel y arrójalas al mar. Dice Jeremías 51. Vaya conmigo ahora. Estaba en Isaías, dele vuelta para adelante y sigue el profeta Jeremías. Después del libro de Isaías sigue Jeremías. Y busque uno de los últimos capítulos, el capítulo 51 del libro de Jeremías. Mamás de los jóvenes llevan tarea de aprenderse, se la voy a decir para que digan: no me acuerdo qué fue. Llevan tarea de aprenderse de memoria los primeros 10 libros de la Biblia. Los niños han aprendido los 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos van a aprender los 10 primeros libros en memoria del Nuevo Testamento. Por si acaso se les olvida, dígale:
¿Ya hiciste la tarea para el domingo? Es aprenderte de memoria Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, todos esos libros, ¿ok? Y Jeremías 51, versículos 60 al 64, dice la palabra del Señor así. Versos 60 al 64. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. ¿Y quién le dijo a Jeremías que escribiera? ¿Y quién le dijo lo mal que iba a ocurrir? Son hombres inspirados por Dios, son profetas de Dios que hablaban las palabras de Dios. Y se escribe todo. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Cuando Dios dice una cosa, está probado que hay que creérsela. Dios no es un hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y lo hará. Así que esto, hermanos, ocurrió en el pasado y también, hermanos, habría de ocurrir cuando lo está diciendo. Esta Babilonia, la de Juan, la que menciona en Apocalipsis, hermanos, de destino fatal, la del Antiguo Testamento, llegó a ser un símbolo apropiado para la Babilonia, la que Juan presenta en Apocalipsis 17 y versículo 5. Permítame hablarle ahora de la sentencia. Jóvenes, tranquilos, si no voy a tener que separarlos, ¿ok? En Apocalipsis capítulo 14, le voy a decir una cosa aquí, la sentencia que viene sobre Roma. Fue porque Roma tenía tanto poder en su momento, hermanos, como un centro inquisitivo. Era el que estaba poniéndole demasiado presión y persecución a Cristo, es decir, a través de los cristianos. La Biblia le dedica 3 grandes capítulos en el Apocalipsis para hablarnos de todo el método destructivo el cual Dios empleó contra ellos. Es como si Dios quisiera que por favor grábense esta reseña, no lo olviden, necesitan ponerlo en su corazón porque tarde que temprano se va a levantar otra Babilonia y necesitan acordarse que las personas que se quieran elevar, Dios nos trae hacia abajo. Todo aquel que quiera salvar su vida por causa del Evangelio, la va a perder. Y el que se humilla puede ser llevado a la opulencia, según Dios, hasta un lugar donde Dios le dé a esta persona. Así que mire, hermanos, aquí en estos versículos se nos narra ahora la Babilonia del Nuevo Testamento, que es Roma, el Imperio Romano, y dice la Escritura así. Entiéndase, muchos decir, hermano, pero Roma todavía existe, sigue ahí. Entienda que es el tipo de adoración que se gestó en Roma, porque hasta el día de hoy también Irak existe y Babilonia existe por ahí, pero no en la manera que ellos querían vivir, en la manera que ellos querían ser. Roma sigue existiendo, pero no en la manera que ellos quieren ser. Como reinos no se volverán a levantar. Entonces, mire lo que dice en Apocalipsis 14 y versículo 8. Dice la palabra del Señor así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Como es retratada como una ramera, se habla, hermanos, de hacer caer con su fornicación a los reyes de la tierra. De hecho, ahorita que entremos al estudio de Apocalipsis 17, va a ver usted a esta mujer sentada sobre una bestia, sentada sobre muchas aguas. Y en el Apocalipsis las aguas significan las poblaciones. Roma dominaba gran parte del mundo
de ese entonces, hermanos, el imperio romano fue muy vasto, abarcaba muchos países. Así que al poner y proponer el culto al emperador, muchas otras naciones aprendieron esa maña de que se podía adorar a un hombre y no a Dios. Ese es el fruto de su fornicación. Dejó estrago sus enseñanzas. Y es lo que estamos leyendo aquí. Capítulo 16, verso 19. ¿Qué más dijo Dios sobre lo que le ocurriría a Babilonia, a Roma? Dice la escritura así, Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Un cáliz representa una copa amarga, algo como el ajenjo, algo demasiado fuerte, amargo. Y Dios llama, el día que yo le pague a Roma va a ser algo amargo, es decir, que va a producir mucho dolor. Cuando yo leo estos versículos, hermanos, y me pongo a pensar en el día del juicio, que es el día del pago, yo no quiero recibir el cáliz de la ira de Dios. Será una cosa completamente amarga, difícil de poder tragar. Un castigo, hermanos, insoportable. En el lago de fuego ardiendo con Satanás y sus ángeles, no por un día, ni por un mes, ni por un año, sino por siempre. ¿Ha soñado alguna vez o ha usted alguna vez tocado alguna puerta y nadie le abre y sabe que hay alguien ahí? El rico, hermanos, dijo en una ocasión: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro que venga acá porque estoy en esta llama, me estoy atormentando. Y Abraham le dijo: lo siento, en tu vida tuviste tu oportunidad, hoy es muy tarde. Bueno, Padre Abraham, te ruego que ya no a mí, pero mándalo a la tierra, que vaya y le predique a mis hermanos, que entiendan que es verdad lo que dices tú, para que no vengan a este lugar. Lo siento, allá en la tierra tienen quien les predique, si no quieren oírlo. Qué triste es decir que te oigan: lo siento, no se puede, está cerrado. Se te pasó la oportunidad. Llega usted corriendo al aeropuerto: el vuelo se acaba de ir, la puerta está cerrada. Puedes irritarte, puedes gritar, puedes patalear, tirar, la puerta está cerrada. Se te fue el vuelo. Es que yo quería comprar esta casa. Ayer se vendió, era para todos. No, pero es que a mí se vendió ayer. Señor, ábreme. El Señor abrió la puerta: apartaos de mí, hacedores maldad, no los conozco. Ese es el ajenjo, ese es el cáliz de la ira del Dios. ¿Quién va a querer beberlo? Así que yo tengo para mí una enseñanza que me ayuda y digo: Señor, gracias, porque a través de estas palabras que ya ocurrieron, sigues instruyéndonos a nosotros. Cuídate, mira cómo vives, no te desvíes, quédate en el Señor, en Él está la victoria. Capítulo 18, versículo 21, aquí mismo en Apocalipsis. El último texto sobre Babilonia dice, capítulo 18, verso 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así como lo hizo el ángel, así le acontecería a esta antigua Babilonia y a la nueva Babilonia de Juan. Caer no se encontraría más. Su destrucción muestra otra vez el poder de Dios. Yo le decía a los jóvenes hace rato, hermanos, queda escrito, queda patentizado que contra Dios nadie se puede. No ha habido un hombre, una familia, una nación que se haya puesto a pelear contra Dios y lo haya vencido. No lo habrá. Así que no cree usted que es más sabio
unirnos a Dios en vez de estar contra Dios? Eso es lo que tendríamos que hacer. Aquella Babilonia, ahora sí, vaya conmigo el capítulo 17, y hoy día vamos a empezar, pero ya el tiempo se me acabó. Rápidamente, lo que está aquí es algo bien seguido. Ya leímos los 5 versículos, solamente haré un repunte de algo que necesite. El capítulo 17, versículo 1 de Apocalipsis: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, habló conmigo, ¿qué dice Juan? Ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta Babilonia de los siglos del 6 y 7 y este imperio tenían muchas cosas en común, hermanos. Eran vanidosos, eran perversos. El ángel le dice a Juan: ven, yo te quiero mostrar algo. Recuerde, dice Deuteronomio que lo revelado, hermanos, es para el hombre y lo oculto es para Dios. Si Dios le permitió al ángel revelarle a Juan, es que Dios quería que tanto Juan supiera para que se lo dijera a aquellos hombres y nosotros también. El hecho de que está sentada sobre muchas aguas hace alusión a los tantos pueblos que dominaba, como lo dije hace un rato. Era descrita como la gran ramera. Pero así que dominaba a tantos pueblos, recibe una sentencia, dice, traeré la sentencia contra la gran ramera. Una sentencia es el dictamen que le espera a una persona que ha sido enjuiciada. ¿Se recuerda cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y dijo una parábola y diciendo: ya el hacha está puesta a la raíz del árbol? Es decir, ya tomé la resolución de que este árbol va para afuera. Una sentencia es: ya estás enjuiciado, ya tengo el dictamen, solamente me falta decírtelo. Juan, acércate para que des la sentencia sobre este país. Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La razón de su sentencia es esta. Ella, en el lenguaje original, está en un presente continuo el verbo. Siempre está briaga con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué significa eso? Recuerde, esto es un símbolo nada más. Significa que Roma persiguió y mató cruelmente a muchos cristianos. ¿Cuál era la causa por que el cristiano moría? Solamente por servir a Jesús. No eran matones, no eran ladrones, no eran personas de mal vivir. Eran gente santa que servían a Cristo y por eso, por servir a Cristo, los mataron. Eso es crueldad. Y Roma se embriagaba con la sangre de los mártires de Jesús, dice el versículo 2. Así que es muy probable, hermanos, que la historia vuelva a repetirse y que los gobiernos, hermanos, crueles vuelvan a emprender otra propaganda contra el cristianismo y se ensañen de nosotros y volvamos a sufrir los mismos acontecimientos. Y entonces tendremos una nueva Babilonia. Ahora, no estamos muy lejos, ¿verdad? Por cómo la situación se da. Ya no se habla de Dios en las escuelas. Cuando yo era maestro, cuando mi esposa éramos maestros, antes de cada actividad nos permitían hacer una oración en la escuela, incluso en los actos deportivos. Hoy en día, no hables de Dios. Hay un montón de personas que vinieron allá de los árabes, hermanos, de musulmanes, de religión musulmana, instalados en Michigan, y esos han llegado al gobierno a ocupar puestos de gobernatura de interés a nivel nacional y han ido quitando. De hecho, ya se propuso para que quiten de nuestros billetes "en Dios confiamos". En las cortes había siempre los 10 mandamientos, quítale, no queremos nada de Dios. En las escuelas así, ya no queremos nada de Dios. Estamos sacando a Dios fuera y entonces comenzamos a sufrir. Ay, Señor, pues no me estás corriendo. Primeramente te alejas de mí, me corres de tu vida. Ahora sí, Dios, ayúdame. Un mundo sin Dios, un mundo, hermano, sin esperanza. Es un mundo terrible. Oremos. Si nosotros, dice un himno, si no podemos ir a otro lugar de perdido, oremos, hermanos, para que Dios siga con paciencia manteniéndonos y
aguantando ahí la maldad que se cierne sobre cada uno de nosotros. El cristiano verdaderamente ha sufrido mucho por causa de este tipo de abandonos, hermanos, y de personas crueles. Versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es roja, llena de nombres de blasfemia. Vaya usted a saber qué decía esos nombres de blasfemia. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya hemos visto que esa bestia representaba, ¿verdad?, a la Roma, con sus emperadores, cada uno corrompiéndose más. Pero no es difícil ahora para nosotros, después de estar estudiando por 5 meses Apocalipsis, identificar a esta bestia. Es Roma, que demandaba, hermanos, a sus moradores adorar el emperador. Es la madre de una familia de rameras hasta el día de hoy. De ahí surgió con más presupuesto, hermanos, con mucho más avidez la religión humana, la religión que va en contra de Dios. Y para concluir, en la conclusión de mi lección, les digo lo siguiente, hermanos. Se revela un misterio, dice el versículo 4, que la mujer esta estaba vestida en sus ropas de gala, de púrpura y de escarlata, adornada de oro, con piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, en su copa de oro, mientras vestía esa gala, tenía la inmundicia de su fornicación llena de abominaciones. ¿Qué era lo que contenía realmente? Todas sus perversidades que resultaron, hermanos, en adoraciones idolátricas. Desde el Antiguo Testamento Dios reclama unión y unidad para Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, dice la palabra. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Dios es el único Dios verdadero. Y la religión pagana del romanismo en su tiempo le enseñó al hombre, no es cierto. Aparte de este Dios, también estamos nosotros. Y se corrompió la religión hasta el día de hoy. Y en muchas religiones solamente se predica y se dice lo que el hombre quiere, pervirtiendo el evangelio del Señor. Como la antigua Babilonia, pensaba que podía hacer lo que ella quisiera. Y hermanos, dijo Dios, yo te traigo hacia abajo. Yo te voy a tumbar del lugar en que estás. Termino diciendo lo que dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito. No le daba vergüenza tener ese misterio aquí. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así se identificaba esta mujer. ¿Cuál era el enigma, el misterio? Pues hermanos, que ellos también, a pesar de que estaban disque sirviendo a su Dios, el misterio que es que todo es vano, que es mentira, que es un vil engaño, pero que hay cientos de miles de personas que le van a seguir siendo engañadas. Y dijo Cristo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No hay justificación. Uno de los jóvenes que pregunta mucho otra vez, él me decía, entonces Dios nos hizo así para que... No es que Dios los hizo así. Dios nos creó a todos con algo que se llama libre albedrío. Usted y yo somos responsables de lo que escogemos. El evangelio de Cristo es muy simple. Hay un camino y ese camino es Jesús. Hay un evangelio y un evangelio adulterado no te lleva al cielo. Tan simple es seguir a Cristo. No le dé oído a Satanás ni al evangelio adulterado. Quiere aprender de Dios, solamente lea lo que dice Dios. Y si está tratando de agradar a Dios y no al hombre, conocerás la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Otros dicen aquí que se refiere a la apostasía de la Iglesia Católica. Otros futuristas dicen que Bagdad, Babilonia se va a volver a resurgir para reinar. Pero lo mejor es creer lo que el ángel le dijo a Juan.
Mire lo que dice el versículo 7 y 8 de ahí de Apocalipsis 17. Le dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, dice, y será. Desde el capítulo 6 y 7, esa bestia fue identificada como el imperio que sostenía aquella adoración idolátrica. Pero de esto y más hablaremos la próxima semana porque el tiempo se nos ha ido. Una alusión al mito del Nerón redivivo con Domiciano como emperador. Terminamos. Dios usa la palabra ramera para referirse a 3 grandes ciudades en el Antiguo Testamento: Nínive, Tiro e incluso Jerusalén, expuesta como una ramera por haberse adulterado con cualquiera que pasaba, dijo Dios, dejando la ley del verdadero Dios y yéndose sobre las tradiciones que el hombre imponía. Hoy en día nosotros somos la nueva Jerusalén, nosotros somos la iglesia del Señor. No vayamos tras cualquier enseñanza, hay una sola y está aquí. Es cuestión de ponernos y pedirle a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría de Santiago, pídasela a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche. Dios no va a decir, ay, otra vez tú, que no aprendes. Dios te va a dar la sabiduría, pero pídesela con fe, porque el que duda no recibe nada, pero con fe Dios nos ayudará a entender su palabra. Gracias.